La lluvia fina y persistente de noviembre se aferraba al cristal del carruaje como un velo de lágrimas frías. A través de él, Clara Montes observaba cómo el paisaje, antes salpicado de olivos y campos ocres, se rendía a la imponente presencia de la finca Valdecuervo. La mansión se alzaba al final de un camino de grava flanqueado por cipreses centenarios, un gigante de piedra gris que parecía absorber la poca luz que ofrecía el cielo encapotado. Cada crujido de las ruedas sobre la grava era un recordatorio de que estaba adentrándose en un mundo que no era el suyo, un universo de protocolos y silencios tan antiguos como los muros que ahora la engullían. Al detenerse el vehículo, un lacayo de librea impecable le abrió la puerta sin mediar palabra, sosteniendo un paraguas negro sobre su cabeza. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada, un aroma que contrastaba con la fría majestuosidad de la fachada. Clara alisó la falda de su vestido de lana, un atuendo práctico y sobrio que de repente le pareció inadecuado, casi una ofensa a la opulencia silenciosa del lugar. Con la espalda recta y el mentón ligeramente alzado, una postura ensayada para infundir una confianza que no sentía, subió los escalones de piedra. Dentro, el vestíbulo era un abismo de mármol y sombras. Los techos altísimos se perdían en la penumbra, y el único sonido era el eco de sus propios pasos y el tic-tac solemne de un reloj de caja alta, cuyo péndulo de latón oscilaba como un juez implacable midiendo el tiempo de los mortales. Una mujer mayor, con un moño severo y un vestido negro que la hacía parecer parte del lúgubre mobiliario, se materializó desde un pasillo lateral. «Señorita Montes», dijo, con una voz carente de inflexión. «La marquesa la recibirá en el salón principal. Sígame, por favor». Era el ama de llaves, la señora Garrido, cuya reputación de guardiana inflexible de la casa y sus secretos la precedía. Clara la siguió a través de pasillos adornados con retratos de ancestros de mirada severa. Todos parecían juzgarla, a ella, una simple profesora de literatura e historia contratada para una tarea tan peculiar, catalogar la biblioteca del difunto marqués. El salón principal era una estancia vasta, dominada por una chimenea de mármol donde un fuego contenido luchaba contra el frío reinante. Junto a un ventanal que daba a un jardín ahogado por la niebla, se encontraba ella. Isadora, marquesa de Valdecuervo. Era más joven de lo que Clara había imaginado, quizás no mucho mayor que ella misma, pero la compostura con la que se mantenía erguida le añadía una década de autoridad. Vestía de luto, un vestido de seda negra que realzaba la palidez de su piel y el azabache de su cabello recogido en un peinado intrincado. Sostenía una taza de té con una delicadeza que parecía innata. Se giró lentamente al oír sus pasos. «Señorita Montes». Su voz era como el terciopelo, suave pero con un filo de acero por debajo. «Espero que el viaje no haya sido demasiado tedioso». «En absoluto, marquesa». «La contemplación del paisaje ha sido inspiradora», respondió Clara, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Los ojos de la marquesa, de un color avellana profundo, la escrutaron por un instante, una evaluación rápida pero exhaustiva. Clara sintió como si hubieran leído no solo su atuendo, sino también sus inseguridades y sus ambiciones ocultas. «Mi difunto esposo dedicó los últimos años de su vida a esta biblioteca», comenzó Isadora, dejando la taza sobre una mesita de plata. Era su refugio. Acumuló volúmenes de valor incalculable, pero su sistema de organización era caótico. Un reflejo de su mente, supongo. Una sombra de algo indefinible, tristeza, resentimiento, cruzó su rostro por una fracción de segundo. Su tarea, si acepta, es poner orden en ese caos. Crear un catálogo sistemático. Es un trabajo que requiere paciencia y erudición. Sus referencias sugieren que posee ambas. Es un honor que considere mis capacidades adecuadas para tal empresa, marquesa. Los libros son mi pasión. Bien. Isadora pareció satisfecha con la respuesta. La señora Garrido le mostrará sus aposentos. Puede comenzar mañana. La biblioteca se encuentra en el ala oeste. Es un espacio aislado, no será molestada. La frase, aunque probablemente dicha con la intención de tranquilizarla, sonó como una advertencia. Una frontera invisible acababa de ser trazada. Clara sería una presencia tolerada, confinada a un ala de la casa, una herramienta contratada para una tarea específica. Al día siguiente, tras una noche de sueño intermitente en una habitación tan grande y fría como sus aprensiones,
Clara entró por primera vez en la biblioteca. Y se detuvo en seco. El aire se escapó de sus pulmones no por la opulencia, sino por la abrumadora sensación de historia y conocimiento acumulados. 2 pisos de estanterías de caoba oscura se elevaban hasta un techo con vigas de madera, rodeando un espacio central iluminado por un tragaluz que filtraba la luz grisácea del día. El olor era una mezcla embriagadora de cuero viejo, papel avitelado y cera de abeja. Era un santuario. Un caos, sí, pero un caos magnífico. Durante días, Clara trabajó con una devoción casi monástica. Se movía en silencio entre las altas estanterías, subiendo y bajando por la escalera de biblioteca con ruedas, sus manos cubiertas por el polvo de décadas. Cada libro era un descubrimiento. Encontró primeras ediciones de Lope de Vega junto a tratados de filosofía alemana, colecciones de poesía romántica junto a manuales de botánica. Descubrió notas del Marqués en los márgenes, diálogos silenciosos con autores muertos hace mucho tiempo. Se sentía menos como una empleada y más como una arqueóloga desenterrando los estratos de una mente compleja. Una tarde, una semana después de su llegada, mientras el sol poniente teñía de naranja el polvo que flotaba en el aire, encontró algo inesperado. Escondida detrás de una fila de libros de derecho canónico, había una pequeña sección de volúmenes encuadernados en piel de un color más suave. Eran obras de autoras: Safo, Christine de Pisan, Mary Wollstonecraft, Rosalía de Castro. Poesía y prosa de una naturaleza íntima y desafiante. En un ejemplar de los poemas de Emily Dickinson, varias páginas estaban marcadas con delicadas dobleces en las esquinas. Clara abrió una de ellas y leyó en voz baja, casi un susurro para sí misma: asterisco que el amor es todo lo que hay, es todo lo que sabemos del amor. Asterisco estaba tan absorta, arrodillada en el suelo con el libro abierto en su regazo, que no oyó la puerta abrirse. No sintió la presencia que se detuvo a pocos metros de ella, observándola en la luz crepuscular. Fue una levísima corriente de aire, el sutil perfume de violetas que rompió el hechizo de polvo y papel. Clara levantó la vista bruscamente. Su corazón dio un vuelco. La marquesa Isadora estaba allí, inmóvil en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. No había severidad en su rostro, ni la distancia calculada de su primer encuentro. Solo una expresión de indescifrable quietud. Sus ojos no estaban en el libro, sino fijos en Clara, con una intensidad que la dejó sin aliento, suspendida en el silencio cargado que de repente llenaba el santuario de libros. El tiempo se suspendió en un hilo de polvo dorado que danzaba en el haz de luz de la ventana. Clara, con el corazón martilleando contra sus costillas, mantenía los dedos aferrados a la cubierta de cuero del libro prohibido. La marquesa estaba allí, inmóvil entre las estanterías, una silueta recortada contra la luz menguante de la tarde. Su rostro era una máscara de impasibilidad aristocrática, pero sus ojos, oscuros e insondables, estaban fijos no en Clara, sino en el libro que sostenía. El silencio era tan denso que parecía tener peso propio, lleno de palabras no dichas y de la historia polvorienta que los rodeaba. Fue Isadora quien lo rompió. Su voz, cuando llegó, no fue el instrumento afilado y autoritario que Clara esperaba. Fue un murmullo bajo, casi íntimo, teñido de una familiaridad que descolocó a la joven profesora por completo. Baudelaire, dijo Isadora. No era una pregunta, sino una afirmación. Un reconocimiento. Clara tragó saliva, su garganta repentinamente seca. Sí, marquesa. Las flores del mal. Esperaba una reprimenda, una orden glacial para que volviera a su tarea. En lugar de eso, la marquesa dio un paso lánguido hacia ella, el suave susurro de su vestido de luto rompiendo el silencio una vez más. Un gusto peculiar para una tarde de trabajo, comentó Isadora, deteniéndose junto a una mesa cargada de volúmenes por clasificar. No había reproche en su tono, sino una nota de genuina curiosidad que era a la vez intrigante y alarmante. Un impulso de coraje, nacido de su amor por la palabra escrita, se apoderó de Clara. A veces, la belleza más honesta se encuentra en la melancolía, marquesa. Baudelaire no escribía para decorar salones, sino para diseccionar el alma. Se dio cuenta de que había hablado con más pasión de la que correspondía a su puesto, pero las palabras ya estaban en el aire, flotando entre ellas como el polvo. Una chispa de algo parecido a la sorpresa brilló en los ojos de Isadora. Se inclinó ligeramente,
su mirada recorriendo el rostro de Clara con una nueva intensidad. ¿Diseccionar el alma? Una ambición peligrosa. La mayoría de la gente prefiere que su alma permanezca intacta, sin examinar. Quizás por eso su poesía perdura, replicó Clara, sintiéndose más audaz. Porque se atreve a mirar donde otros apartan la vista. Isadora guardó silencio por un momento, su mirada perdida en los tomos que las rodeaban. La luz del atardecer incendiaba los bordes dorados de los libros, creando un halo sagrado alrededor de la figura de la marquesa. Parecía menos una aristócrata formidable y más una prisionera en una jaula dorada. Mi difunto esposo lo detestaba, confesó Isadora de repente, su voz apenas un susurro. Decía que era el lenguaje de la decadencia, indigno de una biblioteca como esta. Hizo una pausa, y en esa pausa Clara sintió todo un universo de desacuerdos silenciosos, de gustos reprimidos y de una vida intelectual vivida en las sombras. Él prefería a los clásicos. Orden, estructura, moralidad. Todo en su debido lugar. La forma en que dijo, su debido lugar, estaba cargada de un peso que iba más allá de la literatura. Hablaba de su propia vida, de las estrictas normas que la gobernaban. Por primera vez, Clara no vio a la marquesa de Valdecuervo, sino a Isadora, una mujer de inteligencia y sensibilidad atrapada en un papel que parecía haber sido escrito para ella por otros. El orden es necesario para la sociedad, supongo, aventuró Clara con suavidad, pero el caos es a menudo el origen del arte. Una sonrisa fugaz, tan rápida que Clara casi pensó que la había imaginado, curvó los labios de la marquesa. Es usted una filósofa, señorita Montes, no solo una bibliotecaria. El aire entre ellas cambió. La formalidad se disipó, reemplazada por una conexión frágil y genuina. Estaban a solo unos metros de distancia, pero se sentían más cerca de lo que nunca habían estado. Isadora dio otro paso, sus dedos rozando la espina de un libro cercano. ¿Y qué poema le hablaba con tanta urgencia cuando llegué? Clara sintió el calor subir a sus mejillas. Abrió el libro con cuidado, sus dedos temblando ligeramente. El balcón, respondió en voz baja. Habla de los recuerdos, de las noches pasadas y de cómo el pasado es un perfume que nunca nos abandona. Isadora asintió lentamente, sus ojos oscurecidos por una emoción que Clara no pudo nombrar. Parecía que iba a decir algo más, a compartir otro fragmento de sí misma, cuando el pesado portón de roble de la biblioteca se abrió con un crujido autoritario. Señora Garrido apareció en el umbral, su figura rígida y su expresión tan severa como siempre. Su presencia fue como un golpe de viento helado que extinguió la cálida y pequeña llama que se había encendido entre las dos mujeres. Marquesa, anunció la gobernanta, su voz cortante como el cristal. El conde de Alcañiz ha llegado. La espera en el salón azul. El cambio en Isadora fue instantáneo y brutal. Su espalda se enderezó, la vulnerabilidad de su rostro se desvaneció y fue reemplazada por la máscara fría e impenetrable de la marquesa de Valdecuervo. El momento de intimidad se hizo añicos, sus fragmentos esparcidos e invisibles en el suelo polvoriento. Se volvió hacia Clara, y la distancia entre ellas volvió a ser un abismo infranqueable. Continúe con su trabajo, señorita Montes, dijo, su tono ahora formal y despectivo. Y céntrese en el catálogo. Hay mucho por hacer. Sin otra palabra, sin una última mirada, Isadora se deslizó fuera de la biblioteca, su vestido susurrando promesas de deberes y apariencias. Señora Garrido le lanzó a Clara una mirada de advertencia antes de cerrar la puerta, sumiendo de nuevo a la joven en el silencio. Clara se quedó de pie, sin aliento, como si acabara de sufrir un latigazo emocional. El libro de Baudelaire se sentía pesado en sus manos, ya no era solo un objeto de placer literario, sino la prueba de un instante robado, de una conexión tan real como efímera. Miró la puerta cerrada, y una nueva determinación se asentó en su corazón. Ya no solo quería catalogar los libros del marqués, ahora necesitaba, con una urgencia que la sorprendió, descifrar el enigma mucho más complejo y fascinante de la marquesa. Los días que siguieron al encuentro en la biblioteca se tiñeron de una extraña quietud. El aire en la finca Valdecuervo parecía más denso, cargado de palabras no dichas. Clara sentía la presencia de Isadora como una corriente subterránea, una vibración constante que la mantenía en un estado de alerta perpetua.
Ya no trabajaba solo por el placer de la organización o el amor a los libros. Ahora, cada volumen que tocaba, cada página que hojeaba, era una pesquisa. Buscaba a Isadora en los márgenes de los libros de su esposo. El marqués, descubrió, había sido un hombre de gustos eclécticos pero de alma predecible. Sus anotaciones eran secas, académicas. Sin embargo, en medio de tratados de agronomía y finanzas, Clara empezó a encontrar anomalías. Un ejemplar de las rimas de Becker, extrañamente desgastado, con un único verso subrayado a lápiz: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. No era la caligrafía firme del marqués. Era más ligera, casi vacilante. En otro libro, una historia de exploradoras victorianas, encontró una pequeña flor de lavanda prensada, su aroma casi desvanecido, marcando un capítulo sobre una mujer que abandonó la sociedad para cartografiar desiertos. Eran pistas sutiles, fragmentos de un rompecabezas que no le pertenecía, pero que sentía una necesidad imperiosa de armar. Eran vestigios de la verdadera Isadora, dejados atrás en un matrimonio que parecía más una transacción que una unión. La biblioteca se había transformado. Ya no era solo su refugio, sino un mapa del alma enjaulada de la marquesa. Isadora, por su parte, parecía haber erigido un muro invisible pero infranqueable. Evitaba el ala de la biblioteca por completo. Las instrucciones sobre las comidas o los horarios de Clara llegaban a través de la señora Garrido, cuya mirada severa parecía haber adquirido un nuevo filo de sospecha. Sin embargo, Clara notaba la lucha. Una tarde, mientras el cielo plomizo de la meseta castellana descargaba una lluvia fina y persistente, levantó la vista de un viejo atlas y la vio. Isadora estaba al final del largo corredor que conducía a la biblioteca, parcialmente oculta por una columna de mármol. No miraba hacia ella, sino hacia la ventana, observando la lluvia golpear los cristales. Permaneció allí un minuto entero, inmóvil, una silueta de anhelo y contención, antes de darse la vuelta y desaparecer con la misma rapidez silenciosa con la que había aparecido. No cruzaron palabra ni mirada, pero el mensaje fue tan claro como un grito en el silencio. Isadora estaba tan atrapada por su recuerdo como Clara. La rutina se rompió una semana después con la llegada de un carruaje que no era el del proveedor de víveres. Un vehículo elegante, lacado en negro y tirado por dos magníficos caballos percherones. De él descendió un hombre alto, de facciones afiladas y una sonrisa que parecía más una estrategia que una expresión de alegría. Vestía con una elegancia impecable que hacía que el luto de la finca pareciera aún más sofocante. El conde de Alcañiz, anunció la señora Garrido a nadie en particular, aunque su mirada se posó brevemente en Clara, que observaba desde una ventana del piso superior. Había un matiz de satisfacción en su voz. Clara se retiró de la ventana, con un nudo de aprensión en el estómago. El conde Ricardo de Alcañiz. El nombre le sonaba de los periódicos de sociedad que a veces usaban para envolver el pescado en su pueblo. Un hombre poderoso, con vastas tierras colindantes a las de Valdecuervo. El candidato perfecto. La solución lógica. Esa noche, la cena no fue el asunto silencioso y solitario de siempre. Se sirvió en el gran comedor, una estancia que Clara solo había visto con los muebles cubiertos por sábanas blancas. Ahora, las velas parpadeaban sobre la plata pulida y los retratos de los antepasados de Valdecuervo parecían observar desde sus marcos dorados con solemne aprobación. Clara cenaba en la cocina con el resto del escaso personal, pero la necesidad de consultar un libro sobre heráldica para un escudo de armas que estaba catalogando le dio la excusa perfecta. Al pasar por el pasillo adyacente al comedor, cuyas puertas estaban entreabiertas, no pudo evitar detenerse. La voz del conde era suave pero portadora de una autoridad incuestionable. Isadora, la fusión de nuestras explotaciones ganaderas es el único camino viable. Mi gente ya ha preparado los documentos. Solo se requiere tu firma para asegurar el futuro de ambas casas. El futuro de la casa Valdecuervo está asegurado, Ricardo. La voz de Isadora era gélida, un témpano de hielo en comparación con la calidez que Clara había atisbado en la biblioteca. Mi luto aún es reciente. El luto es para el corazón, no para los negocios, replicó él, con un toque de impaciencia. Tu difunto esposo, que en paz descanse, habría entendido la necesidad de actuar con rapidez. No estamos hablando de sentimientos, sino de pragmatismo. Nuestro matrimonio consolidaría todo. Matrimonio.
La palabra resonó en el pasillo oscuro, haciendo que Clara se encogiera. Vio a Isadora a través de la rendija. Estaba sentada, erguida como una estatua, con la vista fija en su plato intacto. Su rostro era una máscara de impasibilidad aristocrática, pero Clara, que había aprendido a leer sus silencios, vio la tensión en sus manos, apretando el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Vio la minúscula pulsación en su mandíbula. Era una leona en una jaula, obligada a escuchar los planes que otros hacían para ella. Sintiéndose una intrusa, Clara se retiró en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo a ser descubierta, sino por una oleada de empatía protectora. Regresó a su santuario, la biblioteca, pero el ambiente tranquilo ahora se sentía cargado por la injusticia que acababa de presenciar. Se dirigió instintivamente al estante de poesía. Tomó de nuevo el libro prohibido, el de Safo, y lo abrió. Sus dedos rozaron los versos que habían compartido, un secreto vibrante entre ellas. El mundo del conde de Alcañiz, con sus contratos y su pragmatismo, parecía una profanación a este espacio, a la mujer que leía poesía a escondidas. Un leve crujido en el umbral la hizo levantar la vista de golpe. Isadora estaba allí, de pie en la entrada. Se había quitado el pesado vestido de cena y llevaba una sencilla bata de seda oscura. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros, y en su rostro no quedaba rastro de la máscara de marquesa. Solo había agotamiento, una profunda vulnerabilidad que la hacía parecer más joven, más real. Sus ojos se encontraron con los de Clara a través de la penumbra, y en ellos no había distancia ni jerarquía, solo la silenciosa petición de un refugio. El mundo exterior, con sus condes y sus deberes, se había desvanecido. En esa biblioteca, a esa hora tardía, solo eran dos mujeres, y una de ellas acababa de huir de su propia vida para buscar asilo en la única persona que parecía verla de verdad. La puerta de la biblioteca se cerró con un susurro, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, resonó en el silencio cargado de la noche como un portazo. Isadora se apoyó contra la pesada madera, sus hombros caídos, su respiración entrecortada. La máscara de marquesa se había desvanecido por completo, dejando al descubierto a una mujer acorralada, con la mirada perdida en las sombras que danzaban entre las estanterías. La luz de la única lámpara que Clara mantenía encendida en su escritorio proyectaba una aureola dorada a su alrededor, convirtiéndola en un faro en medio de la oscuridad de Isadora. Clara se levantó de su silla, el crujido de la madera fue el único sonido que se atrevió a romper el tenso silencio. Se movió con una cautela que no era la de una empleada ante su señora, sino la de una persona que se acerca a un animal herido. No dijo nada, simplemente se acercó y, con un gesto suave, guió a Isadora hacia el pequeño sofá de cuero desgastado que se acurrucaba cerca de la chimenea apagada. La marquesa la siguió sin resistencia, su cuerpo moviéndose con una fatiga que parecía ir más allá de lo físico. Se sentaron, la distancia entre ellas era respetuosa pero cargada de una intimidad no verbalizada. Clara esperó. Sabía que cualquier palabra suya en ese momento sería inútil, un ruido vacío frente al torbellino que claramente consumía a Isadora. Finalmente, la voz de la marquesa emergió, apenas un murmullo quebrado. Quiere fijar una fecha. Antes de que termine el otoño. No necesitaba especificar de quién hablaba. El conde de Alcañiz se cernía sobre la finca como una nube de tormenta. ¿Y usted? ¿Qué es lo que usted quiere, Isadora?, preguntó Clara, su voz suave pero directa. El uso de su nombre de pila, sin el título, fue un riesgo deliberado, un puente tendido sobre el abismo social que la separaba. Isadora levantó la vista, sus ojos grises, normalmente tan fríos y controlados, estaban empañados por una vulnerabilidad que le estrujó el corazón a Clara. Querer, repitió Isadora con una risa amarga y sin alegría. La palabra, querer, fue eliminada de mi vocabulario el día que nací. Hay deber. Hay expectativas. Hay legados que proteger. El querer es un lujo que Valdecuervo no puede permitirse. Se frotó las sienes, un gesto de puro agotamiento. Mi padre construyó este imperio. Lo hizo con acero y sacrificio. Esperaba que yo lo preservara, que lo fortaleciera. Un matrimonio con el conde es lo lógico. Une dos casas, consolida tierras, asegura el futuro. ¿Pero a qué precio?, insistió Clara,
su empatía superando cualquier temor a ser impertinente. He pasado semanas rodeada de los libros de su padre. De sus notas. Había poesía, filosofía, historias de amor y aventura. ¿Cree de verdad que un hombre que amaba tanto las palabras querría un futuro sin alma para su única hija? Esa pregunta pareció golpear a Isadora. Se quedó en silencio, mirando el intrincado diseño de la alfombra persa bajo sus pies. Mi padre era complejo, admitió finalmente. Amaba la belleza, pero adoraba el poder. Me enseñó a jugar al ajedrez, a leer los mercados financieros y a identificar la debilidad en mis oponentes. Nunca me enseñó a escuchar mi propio corazón. Quizás porque él mismo nunca escuchó el suyo. El aire se llenó con la confesión no dicha de una vida entera de represión. Clara sintió una oleada de profunda compasión. A veces, dijo, recordando las líneas de un poema que habían compartido en su primer encuentro significativo, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Isadora. No hizo ningún intento por limpiarla. Fue una rendición, una aceptación de su dolor frente a la única persona que parecía ver más allá de la marquesa de Valdecuervo. Ricardo no ve nada de esto, susurró. Él me mira y ve un activo. Una pieza en su propio tablero de ajedrez. Habla de legado, pero solo piensa en el poder que obtendrá. Si me caso con él, esta biblioteca, mis momentos de paz, todo lo que soy cuando nadie mira, se desvanecerá. Me convertiré en otra de sus posesiones, encerrada en una jaula aún más grande y dorada. Clara alargó la mano y, con una vacilación que duró apenas un segundo, la posó sobre la de Isadora. La piel de la marquesa estaba fría, pero no se apartó. Al contrario, sus dedos se curvaron ligeramente, un anclaje casi imperceptible en la calidez que Clara le ofrecía. En ese preciso instante, un sonido agudo y claro rompió la burbuja de su confesionario. El eco de pasos firmes y decididos acercándose por el corredor de mármol. Ambos pares de ojos se abrieron de par en par, fijos en la puerta de la biblioteca. El pánico reemplazó a la vulnerabilidad en el rostro de Isadora. Se puso de pie de un salto, retirando su mano como si se hubiera quemado y alisando instintivamente su vestido. En cuestión de segundos, la máscara regresaba a su lugar, pieza por pieza, aunque esta vez los ojos detrás de ella no podían ocultar el terror. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Hubo una pausa que se sintió como una eternidad. Clara contuvo la respiración, su corazón martilleando contra sus costillas. ¿Era la señora Garrido en una de sus rondas nocturnas? O, peor aún, el conde, buscando a su prometida. Justo cuando esperaban que el pomo girara, los pasos se reanudaron, alejándose por el pasillo hasta que el silencio regresó, más pesado y ominoso que antes. Isadora exhaló un tembloroso suspiro de alivio, pero la intimidad del momento se había roto sin remedio. La realidad de su mundo había llamado a la puerta. «Debo irme», dijo Isadora, su voz recuperando parte de su firmeza forzada. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Se giró para mirar a Clara, y por un instante, la gratitud en su mirada fue tan abrumadora que no necesitó palabras. «Gracias, Clara», susurró, y esta vez, el uso de su nombre sonó como una promesa, un secreto compartido. Salió de la biblioteca, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Clara sola en el silencio. El calor de la mano de Isadora todavía parecía persistir en la suya. Miró a su alrededor, a los miles de libros que la rodeaban. Ya no eran solo un trabajo. Eran un arsenal, un refugio, el campo de batalla silencioso por el alma de una mujer. Y Clara, la simple profesora, acababa de darse cuenta de que, sin buscarlo, se había convertido en la única aliada de la marquesa en una guerra que acababa de comenzar. El aire en Valdecuervo se había vuelto denso, cargado de una electricidad silenciosa que Clara sentía en la piel. La confesión de Isadora en la biblioteca no solo había levantado un velo entre ellas, sino que también había trazado una línea de batalla invisible en los pasillos de la finca. Cada crujido del suelo de madera, cada mirada de soslayo de la señora Garrido, parecía ahora un movimiento en un tablero de ajedrez donde ella era una pieza vulnerable pero crucial. La mañana siguiente a su conversación nocturna, Clara intentó sumergirse en su trabajo con una dedicación casi febril, como si el olor a papel viejo y tinta pudiera protegerla.
pero la concentración era esquiva. El recuerdo de la vulnerabilidad de Isadora y el peso de su confianza eran un eco constante. Sabía que el conde de Alcañiz no era un hombre que pasara por alto los detalles. Había sentido su presencia cerca de la biblioteca la noche anterior, una sombra fugaz pero palpable, y un escalofrío le recorría la espalda al pensar en ello. Su presentimiento se confirmó esa misma tarde. Estaba en lo alto de una escalera de mano, intentando alcanzar un volumen encuadernado en cuero oscuro, cuando una voz grave y controlada la hizo sobresaltarse. «Señorita Montes. Espero no interrumpir su laboriosa tarea». Clara bajó la mirada. El conde Ricardo estaba de pie al pie de la escalera, observándola no como se observa a una empleada, sino como un entomólogo estudia a un insecto. Su traje estaba impecable, su postura era la personificación del poder aristocrático, pero sus ojos contenían una frialdad calculadora que helaba la sangre. «Conde», respondió Clara, descendiendo con cuidado. Buscaba una primera edición de Lope de Vega. La marquesa tiene un interés particular en su obra dramática. Utilizó el nombre de Isadora como un escudo, una forma de legitimar su presencia y su propósito. El conde sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Ah, sí. Isadora y sus intereses. A veces se distrae con asuntos triviales». Se acercó un paso, invadiendo sutilmente su espacio personal. «Dígame, señorita Montes, ¿se siente cómoda aquí, en Valdecuervo?» Es un lugar con mucha historia. Y con reglas muy antiguas. Algunas personas encuentran difícil adaptarse. Especialmente aquellas que no comprenden su lugar. La amenaza era tan clara como si la hubiera abofeteado. No hablaba de libros ni de catálogos. Hablaba de ella. Clara sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma, a canalizar la fortaleza que Isadora necesitaba que tuviera. «Mi lugar, conde, es entre estos libros. Es para lo que fui contratada y es donde pretendo permanecer hasta que mi trabajo concluya». «Por supuesto», dijo él, con un tono condescendiente. «Pero a veces, las influencias externas pueden ser perjudiciales. Isadora es una mujer impresionable. Necesita guía, no distracciones. Una boda es un asunto de estado, no un romance de poesía. Confío en que usted, como mujer inteligente, comprende la diferencia». Antes de que Clara pudiera responder, el conde se dio la vuelta y se marchó, dejándola con el corazón latiendo desbocado. La intimidación había sido directa, un disparo de advertencia. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que él la veía como un obstáculo que debía ser eliminado. Pero el conde no era su único adversario. La señora Garrido, cuyas llaves tintineaban como un presagio por los pasillos, había intensificado su vigilancia. Sus ojos, afilados como agujas, seguían cada uno de los movimientos de Clara. La gobernanta era una guardiana del viejo orden, y la nueva cercanía entre Clara y la marquesa era una herejía que no podía tolerar. La trampa se tendió 2 días después, con una sutileza maliciosa. Por la tarde, mientras el conde y la marquesa tomaban el té en el salón, la señora Garrido irrumpió en la biblioteca con el rostro contraído por una fingida angustia. «Ha desaparecido», anunció, con la voz lo suficientemente alta para que se escuchara en el salón contiguo. «El broche de la difunta marquesa. El que la señorita Isadora atesora tanto». Clara, que estaba organizando una pila de manuscritos, levantó la vista, confundida. Isadora y el conde aparecieron en el umbral de la biblioteca, atraídos por el alboroto. «¿Qué ocurre, Garrido?», preguntó Isadora, con un tono de fastidio. «El broche de zafiros de su madre, marquesa. No está en su joyero. Lo vi esta mañana. Y ahora, se ha esfumado». La señora Garrido hizo una pausa dramática, y luego su mirada se posó, con una lentitud deliberada, sobre Clara. «La única persona que ha estado merodeando por las estancias privadas para consultar con usted ha sido la señorita Montes». La acusación quedó suspendida en el aire, venenosa y asfixiante. El conde Ricardo cruzó los brazos, una expresión de sombría satisfacción en su rostro. Era la oportunidad perfecta. «Una acusación muy grave, señora Garrido», dijo el conde, con un tono que sugería que la creía por completo.
Quizás deberíamos verificar las pertenencias de la señorita. Para despejar cualquier duda, por supuesto. Clara se quedó paralizada. La humillación era tan intensa que sentía las mejillas arder. Ser tratada como una ladrona, delante de Isadora, delante de ese hombre despreciable. Miró a Isadora, buscando una señal, un atisbo de la mujer que le había confesado sus miedos bajo la luz de la luna. Por un instante, vio la duda en los ojos de la marquesa, un destello de la antigua sumisión a la autoridad de su gobernanta y de su prometido. Pero entonces, algo cambió. La columna de Isadora se enderezó. Su barbilla se elevó. La vulnerabilidad fue reemplazada por una frialdad regia que Clara no había visto antes. Dio un paso adelante, colocándose entre Clara y sus acusadores. «Basta». Su voz no fue alta, pero cortó el aire como un cuchillo. «¿Insinúa, señora Garrido, que he permitido a una ladrona en mi casa? ¿O insinúa, Ricardo, que mi juicio es tan pobre que no puedo elegir a mi propio personal?» La señora Garrido retrocedió, sorprendida por la inesperada firmeza. El conde frunció el ceño, su plan se desmoronaba. «Isadora, querida, solo buscamos la verdad», interrumpió Isadora, con una calma gélida, «es que la señorita Montes es una académica de reputación intachable y mi invitada. No será sometida a semejante indignidad bajo mi techo. En cuanto al broche, Garrido, probablemente lo haya traspapelado usted misma con su habitual celo. Búsquelo bien. Y no vuelva a interrumpirnos con estas histerias. Ahora, si nos disculpan, la señorita Montes y yo estábamos discutiendo la influencia del petrarquismo en Garcilaso. Un tema fascinante». Con un gesto imperioso, Isadora le indicó a Clara que la siguiera hacia el fondo de la biblioteca, dándoles la espalda al conde y a la gobernanta. Clara, temblando ligeramente por la adrenalina, la siguió. El silencio que dejaron a sus espaldas era más elocuente que cualquier grito. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, escondidas tras una alta estantería, Isadora se giró hacia ella. Su fachada de acero se resquebrajó, y por un momento, Clara vio el esfuerzo que le había costado aquel acto de rebeldía. «Gracias», susurró Clara, con la voz quebrada por la emoción. Isadora negó con la cabeza, una pequeña y decidida sonrisa en sus labios. «No, Clara. Gracias a usted. Me recordó que tengo una voz». En ese momento, Clara comprendió que todo había cambiado de forma irrevocable. Ya no era solo la confidente de Isadora. Era su aliada. Y la guerra por la libertad de la marquesa de Valdecuervo acababa de comenzar. La mañana siguiente a la confrontación no amaneció con una tormenta, sino con un silencio antinatural y gélido que se adhería a los muros de piedra de Valdecuervo. Era una paz falsa, la calma tensa que precede a una batalla decisiva. El aire en el comedor durante el desayuno era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La señora Garrido servía el té con una precisión marcial, sus movimientos deliberadamente controlados, pero sus ojos, cada vez que se posaban en Clara, lanzaban esquirlas de hielo. El conde se había marchado al amanecer, sin despedirse, un movimiento que no indicaba una retirada, sino el reagrupamiento de fuerzas. Isadora, por su parte, mostraba una serenidad que Clara nunca le había visto. Era una calma forjada en el fuego de la rebelión, frágil pero firme. Intercambiaron una sola mirada por encima de sus tazas de porcelana, una mirada que transmitía un universo de entendimiento. «Estamos juntas en esto. Sé fuerte». La Guerra Fría no tardó en declararse. La primera ofensiva vino de la señora Garrido. Esa misma tarde, cuando Clara se dirigió a la biblioteca, la encontró cerrada con llave. Un nuevo y reluciente candado colgaba de los antiguos herrajes. La biblioteca requiere una limpieza exhaustiva y una reorganización. «Órdenes de la marquesa», anunció la gobernanta cuando Clara fue a buscarla. Su voz era neutra, pero había un matiz de triunfo cruel en ella. Clara miró a través del pasillo hacia el salón donde Isadora estaba sentada, forzada a entretener a unas visitas de la nobleza local. Sus miradas se cruzaron por un instante. La expresión de Isadora era de pura frustración. No eran sus órdenes. Era una jugada de la gobernanta para aislarlas, para cortar el flujo de poder que emanaba de ese santuario de libros y secretos.
Los días siguientes se convirtieron en una especie de arresto domiciliario. Clara estaba confinada a su habitación y a las áreas comunes, siempre bajo la mirada vigilante de Garrido o de alguna doncella leal a ella. Le asignaron tareas triviales: pulir plata, ordenar linos, cualquier cosa que la mantuviera alejada del corazón de la finca y de su dueña. Se sentía como un pájaro enjaulado, con las alas cortadas, mientras la amenaza del conde crecía en la distancia. Esa amenaza se materializó una semana después, en forma de una carta. El cartero le entregó un sobre con un matasellos de su pueblo natal. Dentro, una misiva de la directora del orfanato donde se había criado y luego trabajado como maestra. El tono era extrañamente inquisitivo. Le preguntaba por su nuevo empleo, por la naturaleza de su relación con la marquesa, e incluía preguntas veladas sobre su conducta y discreción. Al final, la directora mencionaba que un caballero muy distinguido había hecho una generosa donación al orfanato y había mostrado un gran interés por el bienestar de sus antiguos empleados. El nombre del conde no estaba escrito, pero su sombra se proyectaba sobre cada palabra. Estaba investigando su pasado, buscando una mancha, una debilidad, cualquier cosa que pudiera usar para destruirla. El pánico, frío y afilado, se apoderó de Clara. No tenía secretos oscuros, pero su vida había sido humilde, marcada por la pobreza y la falta de conexiones. Una vida fácil de tergiversar, de manchar con insinuaciones. Se dio cuenta de que el conde no solo quería expulsarla de Valdecuervo, quería aniquilar su reputación, hacerla inepta para cualquier futuro empleo, dejarla completamente sola. Esa noche, la desesperación era una compañera constante. Isadora y ella apenas habían podido intercambiar más que unas pocas palabras educadas y formales bajo la atenta mirada de Garrido. La distancia física entre ellas se sentía como un abismo. Mientras se preparaba para dormir, una joven doncella, una de las más nuevas y tímidas llamada Ana, llamó suavemente a su puerta. «Señorita Montes», susurró, sin atreverse a mirarla a los ojos. «La marquesa me ha pedido que le devuelva esto. Dijo que lo dejó usted en el salón». Le tendió un libro. Era el volumen de Gustavo Adolfo Bécquer, el mismo que habían leído juntas en su primer encuentro significativo. El corazón de Clara dio un vuelco. Lo tomó, agradeciendo a la muchacha con un nudo en la garganta. Cuando se quedó sola, abrió el libro con manos temblorosas. No había nada a primera vista. Pasó las páginas, el olor familiar del papel llenando sus pulmones, hasta que llegó a la rima Lee, volverán las oscuras golondrinas. Marcando el verso, había una pequeña flor prensada, un no me olvides, y debajo, doblado en un minúsculo cuadrado, un trozo de papel de carta. Lo desdobló con cuidado. La elegante caligrafía de Isadora llenaba el pequeño espacio. Nos están ahogando. La fecha de la boda se acerca. Él cree que ha ganado. Necesitamos un plan, una salida. Ya no se trata solo de mí. Ahora se trata de nosotras. Confío en ti. Y... Las palabras fueron un bálsamo y un látigo. El miedo se transformó en una furiosa determinación. Ya no podía permitirse ser una víctima pasiva. Tenía que luchar. Si la biblioteca principal era inaccesible, tenía que haber otra fuente de información, de poder. Recordó algo que había notado en sus primeras semanas: una pequeña puerta de roble al fondo de un pasillo de servicio, casi siempre ignorada. Llevaba, según le había dicho un jardinero, al antiguo despacho privado del marqués, un lugar que nadie había tocado desde su muerte y que no formaba parte de la biblioteca principal. Esa noche, esperó a que la casa se sumiera en el silencio más profundo. Con el corazón martilleando contra sus costillas, se deslizó por los pasillos oscuros, con una sola vela para guiar su camino. La puerta del despacho no tenía el candado nuevo de la biblioteca, solo una vieja cerradura que, con suerte y una de las llaves maestras que había visto usar a Garrido, podría abrir. Había memorizado dónde la guardaba la gobernanta, en un cajón sin llave de una cómoda en el pasillo. Tomarla fue un riesgo aterrador, pero necesario. La llave giró con un chirrido que sonó como un grito en la quietud de la noche. Entró en el despacho y cerró la puerta a sus espaldas. El aire estaba viciado, impregnado del olor a tabaco rancio, cuero y papel viejo.
El fantasma del marqués parecía flotar en el ambiente. A la luz de la vela, comenzó su búsqueda. No sabía qué buscaba exactamente: un diario, un testamento, un secreto. Revisó los cajones del imponente escritorio, encontrando solo contratos de tierras y registros de ganado. Estaba a punto de rendirse cuando sus dedos rozaron un fondo falso en el último cajón. Con un pulso acelerado, levantó la delgada plancha de madera. Debajo, había una carpeta de cuero atada con una cinta. La desató y sacó un fajo de cartas. Eran correspondencia entre el marqués de Valdecuervo y su abogado en Madrid. Mientras leía, el vello de sus brazos se erizó. Las cartas, escritas en los meses previos a la muerte del marqués, pintaban un retrato devastador del conde de Alcañiz. El marqués expresaba su profunda desconfianza hacia el pretendiente de su hija, mencionando sus deudas de juego insostenibles y su carácter depredador. Había iniciado una investigación privada que revelaba que el conde estaba al borde de la bancarrota y que su cortejo a Isadora era un acto de pura desesperación financiera. En la última carta, el marqués era inequívoco: bajo ninguna circunstancia permitiré que ese buitre ponga sus manos en mi hija o en el patrimonio de Valdecuervo. Clara se quedó inmóvil, las cartas en su mano. No era solo una opinión. Eran hechos. Era un motivo. El marqués sabía la verdad y probablemente iba a prohibir la unión antes de su repentina muerte. No era un arma para un duelo de honor, era una bomba. A la luz temblorosa de la vela, el rostro de Clara ya no reflejaba miedo, sino la fría y calculadora determinación de alguien que acababa de encontrar el arma que necesitaba para ganar la guerra. Con el fajo de cartas en la mano, un peso tangible de secretos y verdades, Clara buscó a Isadora. El pulso le martilleaba en las sienes, una mezcla de miedo y una feroz determinación. La encontró en el salón de música, con la espalda recta frente al piano, aunque sus dedos no tocaban las teclas. La luz del atardecer, teñida de naranja y púrpura, se filtraba por los altos ventanales, pintando largas sombras que parecían garras en el suelo de mármol. El aire estaba cargado, denso con la inminencia de una tormenta que no era meteorológica, sino existencial. Marquesa, susurró Clara desde el umbral. Su voz, aunque baja, cortó el silencio como un cuchillo. Isadora se giró lentamente. Sus ojos, habitualmente velados por la melancolía, se abrieron con una mezcla de sorpresa y aprensión al ver la expresión de Clara y los papeles que sostenía. Sin decir palabra, se levantó y le hizo un gesto para que la siguiera. No fueron a la biblioteca, su santuario, sino a una pequeña salita contigua, un espacio íntimo y rara vez utilizado. Era un lugar neutral, un campo de batalla por estrenar. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Clara extendió las cartas sobre una mesita de caoba. Las encontré en el despacho de su padre, explicó, con la voz aún temblorosa. Son su correspondencia privada. Hablan del conde de Alcañiz. Juntas, bajo la luz de una única lámpara, leyeron las palabras del difunto marqués. El corazón de Isadora se encogió al reconocer la caligrafía de su padre, pero a medida que avanzaban, el dolor se transformó en una ira fría y lúcida. Las cartas no solo revelaban la ruina financiera del conde, sus deudas de juego y sus inversiones fallidas, sino también la profunda desconfianza y el desprecio que su padre sentía por él. No es más que un buitre con un título, escribía el marqués en una de las misivas. Pretende la mano de mi hija para salvarse del fango que él mismo ha creado. Jamás lo permitiré mientras viva. La última frase resonó en la pequeña sala. Isadora levantó la vista, y en sus ojos ya no había miedo, solo una resolución de acero. Su padre no había podido protegerla desde la tumba, pero le había dejado el arma para que se defendiera sola. Miró a Clara, y en esa mirada se selló un pacto inquebrantable. Ya no era la marquesa y su empleada. Eran dos aliadas, dos estrategas a punto de librar su batalla final. Esta noche, dijo Isadora, con una voz que Clara nunca le había oído, firme y autoritaria. El conde ha organizado una cena. Quiere anunciar formalmente nuestro compromiso ante unos socios comerciales que espera embaucar. Será el escenario perfecto. La cena se celebró en el comedor principal. La mesa, larga y pulida, reflejaba la luz parpadeante de los candelabros. El conde de Alcañiz,
radiante de arrogancia, presidía la velada, flanqueado por 2 hombres de negocios de aspecto severo. La señora Garrido vigilaba desde un segundo plano, su rostro una máscara de suficiencia. Isadora, vestida con un sencillo pero elegante vestido de terciopelo oscuro, parecía serena, casi etérea. Clara, invitada por la propia marquesa bajo el pretexto de necesitar asistencia con unos documentos, se sentó en un extremo de la mesa, observando, esperando. El conde, tras los postres y con una copa de coñac en la mano, se puso en pie. Una sonrisa triunfante se dibujó en sus labios. «Caballeros, amigos», comenzó, con voz pomposa. «Esta noche no solo celebramos nuevos acuerdos comerciales, sino también un futuro próspero para la casa Valdecuervo. Tengo el inmenso honor y el placer de anunciar mi compromiso con la marquesa Isadora». Los invitados aplaudieron cortésmente. El conde alzó su copa, mirando a Isadora con posesividad. Pero antes de que pudiera continuar, ella se levantó. «Le agradezco sus amables palabras, conde», dijo Isadora. Su voz, clara y tranquila, llenó el comedor, acallando cualquier murmullo. «Pero me temo que está usted equivocado. No habrá ninguna boda». El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, pesado, violento. El rostro del conde pasó de la sorpresa a la furia en un instante. «Isadora, ¿qué significa esta farsa? No es momento para juegos de mujer». «No es ningún juego», replicó ella, su calma desarmándolo. «Es simplemente la verdad. Una verdad que usted ha intentado ocultar con esmero». Se giró hacia los invitados. «Caballeros, el conde les promete un futuro próspero asociado a mi nombre, pero me temo que el único futuro que busca es el de salvarse de la bancarrota. Sus fincas están embargadas, sus títulos de crédito no tienen valor y sus deudas de juego son la comidilla de cada casino desde aquí hasta Biarritz». «Insolente». «Son calumnias», gritó el conde, con el rostro enrojecido. «Es esta advenediza quien le ha llenado la cabeza de mentiras», añadió, señalando a Clara con un dedo tembloroso. Isadora ni siquiera miró a Clara. Sus ojos estaban fijos en el conde. «La señorita Montes solo me ha ayudado a encontrar algo que ya me pertenecía, la opinión de mi padre». Sacó una de las cartas del bolsillo de su vestido y la dejó caer sobre la mesa. La caligrafía del marqués era inconfundible. Mi padre conocía perfectamente su situación. Sabía que era usted, y cito, un buitre con un título. Su intención siempre fue mantenerme a salvo de depredadores como usted. Y yo, conde, pienso honrar su memoria». La exposición fue brutal, quirúrgica. El conde de Alcañiz, despojado de su fachada, se quedó sin palabras, humillado frente a los hombres a los que pretendía impresionar. Estos, al comprender que habían estado a punto de hacer negocios con un hombre arruinado, se levantaron, murmuraron excusas y abandonaron el comedor a toda prisa. El conde, derrotado, fulminó a Isadora con la mirada. «¿Te arrepentirás de esto, Ciceo?» «No lo creo», respondió ella con frialdad. «Abandone mi casa. Ahora mismo». Con los últimos vestigios de su dignidad hechos jirones, el conde salió del comedor. Solo quedaban ellas tres y la señora Garrido, que observaba la escena con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la incredulidad. Isadora se giró hacia ella. «En cuanto a usted, señora Garrido», dijo, su voz sin un ápice de emoción. «Su lealtad nunca ha estado con esta casa, sino con sus propias ambiciones. Recoja sus cosas. Un carruaje la llevará a la estación por la mañana. Ya no es requerida aquí». La gobernanta abrió la boca para protestar, para suplicar, pero la mirada de Isadora era un muro de hielo. Derrotada, asintió en silencio y se retiró, el sonido de sus pasos el eco del fin de una era. Horas más tarde, la finca Valdecuervo estaba sumida en una paz desconocida. Clara encontró a Isadora en la biblioteca. La habitación, antes un refugio caótico, ahora parecía un espacio de calma y orden. Isadora estaba de pie junto a la ventana, observando la luna llena que bañaba los jardines con su luz plateada. La tensión había abandonado sus hombros, por primera vez, parecía verdaderamente libre. Clara se acercó y se detuvo a su lado, siguiendo su mirada. No dijeron nada durante un largo rato,
compartiendo el silencio no como una ausencia de palabras, sino como una comunicación más profunda. Mi padre habría estado orgulloso, susurró finalmente Isadora, sin apartar la vista del paisaje. Él le dejó las herramientas, respondió Clara suavemente. Pero fue usted quien construyó su libertad. Isadora se volvió hacia ella. En la penumbra, sus ojos brillaban con una gratitud y un afecto que iban más allá de cualquier palabra. Extendió la mano y, con una delicadeza que hizo que a Clara se le cortara la respiración, rozó sus dedos. No fue un gesto de marquesa empleada, sino de igual a igual, de alma a alma. Y ahora, Clara, dijo Isadora, su voz llena de una nueva y temblorosa esperanza. Ahora podemos empezar a catalogar los libros de verdad. En la quietud de la biblioteca, rodeadas de historias escritas por otros, la suya propia acababa de encontrar su verdadero comienzo. El futuro era incierto, un libro con las páginas en blanco, pero por primera vez, sabían que lo escribirían juntas.